Enero de 1964. A casi una década de su entrada en servicio, el afamado bombardero estadounidense B-52 Stratofortress se sometía a una serie de pruebas para mantenerse actualizado a las exigencias del campo de batalla. Mientras las tecnologías antiaéreas avanzaban, una aeronave tan relevante como esta no podía perder terreno y debía estar lista para los desafíos de la nueva era, aun cuando eso implicaba realizar acciones para las cuales no estaba preparada. Un ejemplo era la necesidad de volar a gran velocidad y baja altitud, donde su fuselaje se enfrentaría a una enorme tensión, muy diferente a la de los vuelos a grandes alturas que solía realizar. Por esa razón, comenzaron los testeos, y efectivamente el B-52 llegó al límite de sus posibilidades, a tal punto que en medio de la misión de prueba, perdió su cola. En este nuevo video de aviación militar, conoceremos la historia del enorme bombardero norteamericano que luchó durante 6 largas horas para intentar aterrizar a salvo sin una parte crucial de su estructura. Para comenzar, vamos a conocer un poco más sobre nuestro protagonista que, desde que entró en funcionamiento en 1955, ha sido el principal bombardero pesado de largo alcance del Mando Aéreo Estratégico. El B-52 Stratofortress voló por primera vez el 15 de abril de 1952 y desde entonces ha establecido muchos récords. El 18 de enero de 1957, 3 de estas aeronaves completaron el primer vuelo alrededor del mundo, sin escalas en un avión a reacción, que duró 45 horas y 19 minutos con solo 3 reabastecimientos de combustible. Además, no podemos olvidar que también fue uno de estos ejemplares el que lanzó la primera bomba de hidrógeno aerotransportada sobre el atolón Bikini el 21 de mayo de 1956. El B-52 es una pieza fundamental en la columna vertebral de la Fuerza Aérea estadounidense. Cuenta con 48,5 metros de longitud y más de 56 metros de envergadura. Se encuentra propulsado por 8 motores turbofan Pratt & Whitney TF-33 que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 1.050 km por hora y un techo de vuelo de 15.000 metros con un régimen de ascenso de casi 32 metros por segundo. No obstante, son otras 2 características las que hacen de esta pieza algo especial. Por un lado, su largo alcance que puede llegar a superar los 16.000 kilómetros y por otra, la posibilidad de cargar hasta 32.000 kilos de armamento, incluyendo bombas, minas y misiles en diversas configuraciones. Esas son las principales razones por las cuales se construyeron casi 750 bombarderos de este tipo hasta 1963, que luego de 50 años todavía siguen vigentes. Ahora bien, para mantener su gran reputación durante largas décadas, el avión también ha tenido que demostrar en diversas oportunidades que se encontraba preparado para hacer frente a los avances de las amenazas enemigas, lo que nos lleva a nuestra historia. El 10 de enero de 1964, el piloto de prueba civil de Boeing, Chuck Fisher, y su tripulación de 3 hombres despegaron desde Wichita, Kansas, a bordo del B-52H con número de serie 610023, que había sido prestado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La aeronave participaba en una misión cuyo objetivo era examinar los efectos de las turbulencias a diferentes altitudes y velocidades. En otras palabras, los tripulantes sacudirían y harían rodar el bombardero Stratofortress a alta velocidad y baja altitud para registrar datos de los sensores sobre cómo tales condiciones podrían afectar la estructura del avión. Este tipo de testeo se realizaba debido a las nuevas tácticas que requerían que el B-52 operara con un perfil de vuelo muy diferente al de su diseño original. De hecho, este había sido desarrollado para volar a gran altitud y a una considerable velocidad casi supersónica. Sin embargo, a medida que las defensas aéreas rusas avanzaron en su capacidad para alcanzar objetivos de alto vuelo, se consideró que el mejor método para derrotar la amenaza soviética emergente era una penetración veloz y a bajo nivel, cuya tensión en el fuselaje llevó a necesitar pruebas adicionales. Para la ocasión, a la aeronave cedida por la Fuerza Norteamericana se le instalaron 20 acelerómetros y 200 sensores que pudieran registrar los efectos en su estructura. El plan era realizar un vuelo de 8 horas que probaría velocidades de entre 500 y 750 km por hora sobre terreno montañoso, a poco más de 150 metros de altitud. Todo estaba listo para la prueba y se procedió al despegue, que fue seguido de una primera parte de la prueba que transcurrió como estaba estipulado. La tripulación voló el B-52 con algunos de los patrones planificados para medir los efectos de la turbulencia en el avión, y
solo decidió realizar una pausa cuando se encontró con fuertes ráfagas de viento que iban más allá de las necesidades de la misión. Pensaron que era un buen momento para un breve descanso en el que podrían almorzar. La idea era ascender hacia un aire más tranquilo. No obstante, cuando volaba a unos 4.200 metros de altura sobre las sierras Sangre de Cristo al norte de Nuevo México, el Stratofortress fue movido bruscamente hacia los lados debido a una repentina turbulencia de 5 segundos que arrancó la aleta vertical. Más tarde, la tripulación describió aquel momento como una fuerza gigante que levantó el avión y lo golpeó. El navegante James Pittman contó: "Cuando ocurrió este evento fue tan violento que, literalmente, fui levantado y arrojado contra el lado izquierdo de la aeronave y sobre la mesa de navegación". Mientras que el piloto instructor, Charles Fisher, manifestó: "En el corto periodo posterior a la turbulencia di la orden de prepararnos para abandonar el avión, porque no pensé que fuéramos a mantenernos unidos". Inmediatamente después del severo episodio, el B-52 giró bruscamente hacia la derecha y casi perdió el control. Según las lecturas de los sensores, la ráfaga había golpeado al bombardero a unos 130 kilómetros por hora, y aunque los tripulantes alertaron que parte de la aleta vertical y el timón habían sido arrancados, nunca se imaginaron el alcance total de los daños. Aquel viento descomunal había dejado al bombardero con solo un pequeño trozo de metal que sobresalía del fuselaje para servir como cola. A pesar de los desafíos que implicaba la navegación, el piloto pudo mantener el control de la aeronave. Por delante, quedaban largas horas de un vuelo muy delicado, ya que la tripulación sabía lo importante que era recuperar los instrumentos de medición de forma segura para conocer en detalle los datos del incidente. El problema era que no sabían hasta dónde podía propagarse el daño y poner en peligro a todas las personas a bordo. En ese momento, el veterano piloto de pruebas Dale Felix despegó en un F-100 norteamericano para actuar como avión de persecución. Se unió al B-52 y mientras inspeccionaba los daños, escuchó a Fisher comentar que había logrado reducir su velocidad a 400 kilómetros por hora para mantenerse estable y que trataría de desplazarse hacia un lugar seguro con mucho cuidado. Félix intervino en la comunicación, señalando que era una buena idea, y le informó que todo el timón y la mayor parte de la aleta vertical habían desaparecido. Luego de un momento de silencio, el piloto del Stratofortress preguntó: ¿ni siquiera tengo el 50%? A lo que el veterano respondió negativamente. De hecho, solo quedaba alrededor del 15% de la cola. Durante las siguientes 6 horas, los ingenieros de Boeing y los pilotos de la Fuerza Aérea trabajaron juntos por radio para descubrir las posibles maneras de aterrizar el avión de forma segura. Mientras tanto, se había decidido que el B-52 herido se dirigiera hacia la base de Blytheville, en Arkansas, un aeródromo elegido porque estaba en un área menos densamente poblada y ubicado de manera que el avión no necesitaría cruzar las montañas rocosas que podrían volver a someterlo nuevamente a condiciones turbulentas. Según los registros de la USAF, la tripulación y los ingenieros decidieron que solo una combinación de acciones podía darle al avión la oportunidad de sobrevivir. En primer lugar, debía alterar el centro de gravedad moviendo combustible a bordo, para luego cambiar la configuración del motor y finalmente implementar pequeñas cantidades de frenos de aire. El plan funcionó y el piloto obtuvo un leve control adicional mientras el Stratofortress avanzaba a poco más de 350 kilómetros por hora. Llegó el momento de la verdad. El aterrizaje se realizaría con los flaps levantados, por lo que Fisher puso atención a cada pequeño detalle. Sintió cómo el tren de aterrizaje delantero complicaba el ya comprometido control de la aeronave, pero, más allá de un leve desvío, no generó mayores inconvenientes. El B-52 tocó tierra firme y se celebró por parte de todo el equipo de la Fuerza Aérea que seguía el episodio con atención y nervios. La desgastada y heroica tripulación había logrado aterrizar el avión de forma segura y guardar los datos registrados que ayudarían a los ingenieros a comprender por qué falló la cola. Además, también serviría para enseñar a los futuros pilotos sobre los límites del bombardero. Con el tiempo y a pesar de los daños, el gigante fue reparado y volvió al servicio activo. Voló con la Fuerza Aérea de Estados Unidos hacia 2008, cuando fue retirado en el 39º Grupo de Regeneración y Mantenimiento Aeroespacial en Arizona, donde se puede encontrar exhibido en la llamada Celebrity Row. Esta es una sección especial para las celebridades del mundo aéreo estadounidense, donde permanecen aeronaves que han logrado superar los mayores desafíos y enfrentar las batallas más duras.
como en este caso, gracias al heroísmo y destreza de la tripulación. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.